Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, te queremos agradecer por la palabra que nos vas a dar, porque, Señor, siempre hablas a nuestra vida y nos das el mensaje que realmente tú sabes que necesitamos. Señor, ayúdanos a entender la palabra y poder, Señor, también decidir ponerla en práctica. Que todo, Señor, lo que vamos a hacer, sigamos haciendo en esta mañana, sea siempre para honrar tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado dejando así cortado el tema de Deuteronomio capítulo 10. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 10. Ya vimos que en este pasaje Dios nos demanda algunas cosas que hagamos y decíamos que no se trata de lo que usted y yo queremos darle a Dios, sino lo que Dios realmente quiere. Y es interesante porque nosotros en la semana vemos a varios predicadores y nos damos cuenta que a veces es una lucha para mantenerse en lo que es la palabra, porque a muchos predicadores les gusta más dar un mensaje que la iglesia quiere escuchar. Y es una lucha, porque o haces lo que la gente te dice o haces lo que Dios te dice. En este pasaje Dios dice que Él quiere que le demos las cosas que realmente Él pide. Decíamos que la primera cosa que Dios dice que tenemos que darle a Dios es temor. Y el temor tiene que ver con la reverencia, con el respeto, aún con el miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo a algo, lo pensamos dos veces antes de hacer las cosas. Y la Biblia dice que el pueblo mismo, cuando el Señor le estaba dando los 10 mandamientos, Dios le prohibió al pueblo que tocara el monte donde estaba Moisés con Dios. Y dijo, cualquier hombre que toque el monte se va a morir. Y eso produjo miedo en la gente. Pero Dios no quiere que el miedo sea simplemente así aislado, sino que el miedo vaya acompañado de la reverencia hacia Dios y el respeto. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, vemos cuando la iglesia está comenzando, cómo Dios le enseña al pueblo que la gracia de Él no hace que su justicia sea eliminada. Y por eso cuando Ananías y Zafira pecan contra el Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios los mata ahí. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 11 que cuando una persona toma la cena indignamente, se arriesga a que Dios le quite la vida física o le permita una enfermedad en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Y decíamos que la segunda cosa que Dios nos manda en este pasaje, lo hablamos en el día de la amistad, hablamos que Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, porque ese es el tipo de amor que Dios anhela. Pero la tercera cosa que Dios ve en este pasaje, ahí está, dice que andes en todos sus caminos. Y es interesante porque cada vez que usted y yo vamos a tomar decisiones en nuestra vida, querramos o no querramos, hay ciertas influencias que vienen a nuestra vida y que eso nos provoca, nos determina la forma en la que vamos a tomar las decisiones y determina la forma en la que vamos a vivir todos los días. Y nuestra forma de vivir y de tomar decisiones está influenciada en primer lugar por lo que usted y yo creemos. Hay gente, yo he conversado, mire, yo he estado en varias iglesias pastoreando y siempre que he llegado a una iglesia siempre ha sido lo mismo, la lucha. Porque hay gente que tiene opiniones que a veces no son bíblicas, que a lo mejor alguien les enseñó, pero realmente no es bíblica. Yo me recuerdo una de las iglesias que pastoreamos, que allá era, creo que el día martes, algo así, era el estudio bíblico. Y yo me puse a dar un tema y en un momento uno de los líderes se puso fiel y me dijo, usted está equivocado con eso. ¿Cuándo usted ha visto eso en la Biblia de que Dios castiga a sus hijos? No, si Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que soporta aún las cosas más fuertes que uno pueda hacer como cristiano, no, si ya fuimos salvos y estamos bajo la gracia, ya el pecado no existe para nosotros. Yo le decía, bueno, hay que leer entonces Hebreos, donde dice que Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Hebreos dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Entonces tenemos que entender que Dios espera que usted y yo tomemos las decisiones no basadas en lo que usted y yo creemos. Porque el problema es que cuando generalmente lo que usted y yo opinamos es que nosotros tenemos derecho a hacer lo que querramos con nuestra vida, porque es mi vida. Ese es el argumento ahora. Ese es el argumento de esta nueva generación. Y mire, y no se trata solamente de los jóvenes. Yo escucho a adultos que cuando hemos hablado de algún tema específico, por ejemplo, a alguien que está viviendo una relación extramarital, un hombre,
Cuando uno dice, oye, lo que estás haciendo es pecado. Y alguien dice, no, lo que pasa es que estoy enfermo. Tengo una enfermedad psicológica, no es que estoy en pecado. Entonces la gente trata de cambiar la idea, hermano, el pecado es pecado, no importa cómo usted y yo lo veamos. La Biblia dice que toda cosa que hagamos en esta vida, un día tenemos que entregar cuentas a Dios. Entonces a veces tomamos las decisiones en función de que pensamos que tenemos el derecho de hacer lo que nosotros querramos. Por eso a veces hay cristianos que no vienen a la iglesia, por eso hay cristianos que no diezman, pero hay cristianos que no sirven. ¿Por qué? Porque el derecho es mío. O sea, sí, Jesús es el Señor, pero mi vida es mi vida. Está bien, Él me salva, pero yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Entonces cada persona decide en función de lo que cree. La otra cosa que nos afecta cuando nos dejamos guiar por lo que creemos es que a veces pensamos que no tenemos que entregarle cuentas a nadie. Véanlo, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Alguno de ustedes como padres se ha puesto en algún momento a decir al niño, mira, cuando yo te diga algo, cuestióname? Cuando yo te diga algo, dime que tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, que no tengo derecho a decirte nada. ¿A cuántos de aquí en algún momento sus hijos le han dicho, cuando usted los manda a limpiar el cuarto, ellos le han dicho, no, pues límpialo tú, si tú me lo diste, es tu cuarto? O sea, no es mi responsabilidad. Y es el pleito eterno. Lava tu plato, levántame la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Yo tengo derecho a vivir mi vida. Entonces cada persona trata de pensar de que tengo derecho y no importa lo que yo haga, no hay consecuencias de lo que haga. Y la gente sigue viviendo. La gente sigue. Y mire, todavía en este tiempo se está discutiendo la cuestión del coronavirus. Usted sabe que en Montreal ya hay casos de coronavirus. O sea, no creo que no estamos a salvo. Ya el hospital judío está preparado para los casos que van a haber. Creo que hay algunos casos ya en el hospital judío. Ahora, algunos han pensado que esta es una plaga que Dios ha mandado. Dios, hermano, bueno, dice la Biblia que van a haber plagas. Puede ser por cuestión humana, no sabemos. Pero una de las cosas ciertas es que toda decisión que usted y yo tomamos tiene consecuencias. Y mire, hermano, nosotros no vamos a cuestionar el perdón que Dios da. Claro que Dios perdona. ¿Verdad que cuando una pareja, uno de los dos, comete adulterio, ¿verdad que si la persona viene y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona? Claro que sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios no le quita las consecuencias. Eso no significa que la mujer que fue traicionada tiene que, porque el hombre le pidió perdón a Dios, decirle, bueno, ya le pediste perdón a Dios, no importa, tenemos borrón y cuenta nueva. No, hermano, eso duele. Eso duele. Entonces tenemos que entender que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. No importa lo que usted y yo pensemos, nuestra manera de pensar no afecta las leyes que Dios ha establecido en este universo. Y mire, y eso afecta en todo. Yo hablaba con mis hijos en esta semana y les decía, mira, a veces nosotros pensamos que las normas, las reglas, esa es cuestión de nuestros padres. Mentira, hermano, todos vivimos bajo reglas, ¿sí o no? Cuando usted va en la calle, ¿verdad que usted no puede irse en sentido contrario? No puede, hermano, porque el policía lo va a parar y le va a poner un ticket. Y usted puede decirle, espérate, estamos en un país libre y aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Qué le va a decir a usted el policía? Que está loco, hermano. Le va a poner el ticket y a lo mejor hasta le quite el carro. No, hermano, no se puede, las normas. Los chicos no pueden entrar a la escuela cuando ellos quieran. Tienen que hacer la hora que está establecido por la escuela. Y si llegan tarde, en muchas escuelas no los dejan entrar. En una de las iglesias que estuvimos, teníamos esta norma. A las 11 empezaba el culto y se cerraba la puerta. 11 empezaba el culto, en el momento que sonaba la primera nota del grupo de alabanza, la puerta se cerraba. Y la gente reclamaba, porque la gente estaba tocando que abriéramos la puerta, hay gente que se iba, porque no le abrían la puerta. Y la gente tuvo que aprender que había un horario. Entonces, todos estamos bajo reglas, hermano. Usted no puede decirle a su empleador, a su jefe, esta semana no vengo. ¿Qué le va a pasar? Lo van a votar, hermano. No puede. O sea, todos vivimos bajo normas. Entonces, tomar las decisiones en nuestra vida, vivir la vida en función de lo que nosotros creemos, no funciona. La otra cosa que influye en nuestras decisiones es lo que los otros creen.
¿A cuántos andan a veces para tomar una decisión buscando la opinión de otros? Oye, comadre, ¿usted qué piensa? A mí cada rato me pregunta, pastor, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted cree que es correcto delante de los ojos de Dios que yo me meta con un hombre casado? Se supone que usted ya sabe que eso es incorrecto, hermano. Pero a veces tratamos de alguna manera de buscar que otros justifiquen mi pecado, mis decisiones que voy a tomar. Entonces, a veces la familia influye de una manera directa o indirecta, con los ejemplos, con las palabras que decimos. Cuando usted dice en su casa, ay, no voy a la iglesia, ya el otro domingo, un día al año no hace daño. Ahora después, cuando usted le quiere decir a su hijo que vaya a la iglesia, ¿qué es lo que le va a decir? Ay, papá, pues si no tú dices que una vez al año no hace daño, pues. Cuando usted empieza en su casa a criticar a cualquier persona y sus hijos lo escuchan, hermano, usted está formando en ellos esa costumbre. Hace mucho tiempo, ya no lo hago, pero hace mucho tiempo íbamos en la autorruta 15. Iba manejando y no me acuerdo para dónde íbamos, pero había mucho tráfico. Había mucho tráfico. Llegó un momento, el tráfico se liberó y empezó a avanzar bien lento. Y adelante de mí, por alguna razón siempre pasa eso, una viejita. Iba a 30, hermano, a la autorruta. Ya toda la gente avanzando, y yo atrás de la viejita y decía, señora, apúrese, señora, que no vea que voy tarde. Como a 2 o 3 semanas después, íbamos a la autorruta y yo no dije nada. Pero atrás mis hijos, oiga señora, apúrese, que no ves que vamos tarde. Bueno, es el modelo. Es el modelo. Entonces no podemos dejar que la gente, la familia, los amigos, la gente que está alrededor de la sociedad. Mire, ¿por qué en este tiempo se ve que para los jóvenes es tan común irse a vivir juntos sin casarse? Es que la sociedad les enseña eso, hermano. Hay que probar primero. O sea, como que es una mercadería. O sea, la chica se acuesta con 10, con 15 jóvenes antes de encontrar. Ahora fíjese, ¿qué es lo que determina que la persona con la cual se va a casar? La compatibilidad sexual. Realmente eso es, hermano. Es lo que determina. El chico se acuesta con varias chicas y al final cuando encuentra la que realmente lo satisface, esta es. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la cultura les enseña a nuestros hijos. Pero la cultura no debe definir lo que acá dice. Entonces, cuando dejamos que la cultura determine aún nuestras decisiones como adultos, porque ese es el problema también, hermano. Aquí hay adultos que son noveleros, hombres. Yo he sabido de hombres que, mira, a las 8 de la noche usted no podía llamarle por teléfono porque no le respondían el teléfono porque estaba viendo 2 mujeres y un camino. Y no, ¿cómo le iban a quitar su tiempo de intimidad con la película, con la novela? Mire, ¿por qué? Porque era su tiempo de intimidad con esa novela y eso define, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? Que bueno, que acostarse con cualquiera es normal. Es normal. Vea todas las novelas latinoamericanas, siempre la mala es la esposa y la buena es la sirvienta. La esposa es bien fea, hermano. Es fea y grosera y mal hablada y agresiva. Pero la sirvienta es una mujer escultural, bien educada, que le da cariño y comprensión al hombre. Uno dice, oye, pues, entre esta y la otra, pues, ¿cuál te quedaría usted? Somos honestos. La esposa que es gruñona, que es fea, que todo el tiempo está reclamando. Y esta que es una dulce palomita que mire, la comprende, lo entiende, cuando usted le habla lo escucha. Oiga, pues no hay mucho para pensar, hermano. Y esa es la cultura. Y usted a lo mejor pensará, no, ¿cómo eso va a influir en mi vida? Claro que sí influye, hermano. Claro que sí influye. Pero tenemos que tener cuidado de no dejar que lo que allá afuera nos dicen influya en nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se lo leo en esta versión, la nueva traducción viviente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense que a veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero nunca estudiamos la palabra. Queremos que Dios nos hable, pero no estudiamos la palabra. Queremos que Dios nos guíe, pero a veces cuando llegamos a algún momento de tomar decisiones, ya tenemos nuestras decisiones formadas o tomadas cuando vamos realmente a la palabra. ¿Sabe que en la consejería matrimonial nos hemos encontrado con un fenómeno? Que generalmente hay personas que han venido a la consejería y cuando les empezamos a decir que en la consejería no permitimos las ofensas de uno al otro, no permitimos que empiecen a acusarse uno al otro, que no permitimos que nos digan qué vamos a decirles, porque hay gente que viene y quiere aconsejarnos a nosotros, para que nosotros digamos lo que ellos quieren escuchar. Entonces cuando les empezamos a decir eso y les damos el formulario inicial, no vuelven. Porque en el formulario inicial la persona tiene que ser transparente. La mujer tiene que reconocer qué es lo que ella piensa que el hombre está haciendo mal, pero también tiene que reconocer qué cosas ella reconoce que está haciendo mal. Qué cosas está aportando al problema. Entonces cuando empezamos a meternos ya en lo personal, la gente no vuelve. Porque a nadie le gusta que se metan en su vida privada. Queremos solucionar los problemas, pero no queremos que nadie se meta. Queremos que Dios nos ayude, pero que no se meta en mi vida. Sí, Señor, ayúdame, pero no te metas en mi vida. Déjame que yo siga tomando la decisión y por eso siempre nos va mal. Entonces la Biblia dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, la tercera cosa que debe influir nuestra manera de hacer las cosas y tomar decisiones es la palabra de Dios, lo que Dios dice, hermano. Lo que Dios dice, y aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 10, dice que andemos en todos sus caminos. Ahora, en 1 Samuel capítulo 8, se lo cuento así. 1 Samuel capítulo 8, Samuel ha sido un hombre que Dios ha levantado. Acuérdense que él nació de Ana, una mujer que era estéril. Y Samuel creció, creo que a los 5 años más o menos, o más pequeño, lo llevaron al templo. Y ahí él creció viendo al sacerdote Elí y a sus hijos cómo vivían. Entonces él vio el mal ejemplo de los hijos de Elí. De hecho, Dios hasta mata a los hijos de Elí porque dice que tenían relaciones sexuales con las mujeres dentro del templo. Entonces Samuel creció viendo eso. Entonces Samuel se convierte en el primer vidente, primera persona a quien Dios le habla a través de sueños, primer profeta, sacerdote. Entonces él va haciendo un ministerio y mire, es impresionante porque la gente veía, reconocía que Dios hablaba a Samuel. Pero en el capítulo 8 de 1 Samuel, en el versículo 1, dice que Samuel ya estaba viejo, ya estaba anciano, no sabemos cuántos años tenía. Entonces cuando el pueblo empezó a ver a sus hijos, a los hijos de el que era el líder del pueblo, le dicen en el versículo 2, dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el segundo fue Abías, eran nombres de profetas, y eran jueces en Berseba, o sea que eran líderes también. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿A qué se refiere cuando hablamos de que andemos en los caminos de Dios? Este es el ejemplo más claro. Vivir en los caminos de Dios es cuando los hijos siguen exactamente el mismo modelo de vida de los padres. Entonces, cuando Dios nos habla de vivir bajo sus caminos, significa que Dios quiere que lo imitemos, que las cosas que hacemos las hagamos de acuerdo a como Dios las haría. Es decir, que antes de tomar una decisión tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Dios en este momento? Allá en 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 6, este versículo resume todo lo que dice aquí en 1 Samuel 8. 1 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 6. Dice, el que dice
que permanece en Él, o sea, que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Es decir, el que dice que es cristiano, pues, debe de demostrarlo en la vida diaria, imitando exactamente la conducta de Jesús. Eso es ser un cristiano, hermano. Cristiano no se trata de ir a la iglesia. Porque, hermano, sí, la Biblia dice que tenemos que congregarnos, pero mucha gente va a las iglesias y no por eso están comprometidos con Dios. O sea, no se trata de ofrendar. Todos los cristianos tenemos que ofrendar, pero no se trata de que ofrendar determina que yo tengo una relación personal con Dios. Entonces, Dios espera que entendamos que yo tengo que vivir una vida imitando exactamente lo que Cristo haría en cada situación. Por ejemplo, hay un pleito entre el esposo y la esposa. Y el esposo dijo, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Le diría groserías a mi esposa? ¿Le caería a golpes? ¿O qué haría Jesús? ¿Cuál sería la respuesta para ese hombre según la palabra? La Biblia dice que tiene que tratar a la mujer como vaso más frágil. Ahí está la respuesta, no tiene que buscar más. Si la mujer de pronto en un pleito dice, Señor, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Le tiraría la cacerola a mi esposo? ¿Le diría grosería y lo mandaría lejos? ¿O qué haría? Bueno, ¿qué dice la Biblia para las mujeres? Esposas están sujetas a vuestros maridos cuando les convenga. No, hermano, en todo. Entonces se da cuenta cómo la palabra de pronto empieza a impactar nuestra vida. ¿Verdad que a veces nuestros hijos nos sacan de casillas? Nos sacan de quicio, nos hacen donde se esperan. Claro que sí, hermano. Pero la Biblia dice que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Yo no sé cómo lo criaron a ustedes, cómo fue su crianza en su país. Pero yo sí me acuerdo bien claro que cuando mi mamá decía algo en la casa, nadie discutía. Porque mi mamá tenía una buena puntería con las piedras. Correrte era la peor decisión que podías tomar. Porque mi mamá no perdía, hermano. Cada piedra que tiraba era seguro donde ella quería que pegara. Y cuando caías en el suelo, retorciéndose por el dolor de la piedra, la pedrada que te dieron, llegaba ella y te agarraba con todo lo que tuviera. Así nos crearon a nosotros. ¿Cuántos disfrutaron de la chancla famosa? ¿Cuántos disfrutaron del alambre de la plancha? ¿Cuántos disfrutaron, hermano, de un coscorrón, no sé cómo le llaman en su país? Ese golpe aquí en la cabeza. Bueno, esa fue la manera en que nos crearon a nosotros. Pero la Biblia dice, ahora que somos cristianos, tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que dice. A los hijos les manda que obedezcan a los padres también en todo. Entonces es claro que el Señor quiere que tengamos una manera diferente de vivir. En Efesios 4, versículo 1, se lo leo. Efesios 4, 1. Dice Pablo, por tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Entonces, andar en los caminos de Dios es imitar la misma conducta de Jesús. Cuando uno analiza la vida de Jesús, una de las cosas que uno observa es que a Jesús le gustaba pasar tiempo en oración. En todo el ajetreo que tenía Jesús, siempre pasaba tiempo para pasar su tiempo devocional. Otra de las cosas que Jesús hacía, todas las cosas que Él hacía en su vida y en su ministerio, toda la gloria le pertenecía a Dios. Siempre Él decía, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que esto vea que tú me enviaste, Lázaro, ven fuera. Siempre Él decía, yo no hago las cosas por mí mismo. Lo que yo voy a hacer al Padre, eso mismo hago. Él imitaba al Padre. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, Dios lo que espera cuando hablamos de andar en sus caminos es imitar la manera de vivir. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Él le dijo al Padre, Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Así, cuando yo voy a tomar decisiones en mi vida, yo tengo que tomar en cuenta el consejo o lo que Jesús haría en esa situación específica. Señor, ¿qué hago en esta decisión que voy a tomar? ¿Qué hizo Jesús? Antes de tomar su decisión personal, se sometió a la voluntad del Padre. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33.
Otra de las cosas que significa andar en los caminos de Dios es la fidelidad y la obediencia. Y fíjense que es interesante. Cuando habla aquí de fidelidad, tiene que ver con el hecho de no ser idólatras. Yo sé que usted me dirá, pero hermano, yo no soy idólatras, yo no tengo imágenes, yo no tengo absolutamente nada a quien darle reverencia o adoración. Vean lo que dice 1 de Reyes 11, versículo 33. 1 de Reyes 11, 33. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces, claro, cuando uno ve estos pasajes, dice, ahí está, yo no caigo en esa categoría porque yo no soy idólatra. O sea, yo no tengo una imagen ahí en mi casa, que cuando entro le doy reverencia, no. Pero vean lo que dice en 1 Samuel, capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí Samuel nos explica que para Dios la idolatría va mucho más allá de inclinarse delante de una imagen. Aquí lo que nos dice es que cuando yo no obedezco a Dios es exactamente lo mismo como si fuera idólatra. Porque significa que yo le estoy dando mi adoración, le estoy dando mi respeto, le estoy dando mi obediencia a alguien más que no es Dios. Primero Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa es la pregunta. O sea, yo puedo hacer muchas cosas. Y aquí Samuel hace la comparación. Es que a Dios le agrada más que le demos sacrificio, servicio, diezmo, tiempo o obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No es que sean malos, pero esto es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, cuando Dios nos habla y nos dice tienes que hacer esto, usted y yo lo entendimos, pero decidimos no hacer lo que Dios nos manda. Esa es idolatría. Porque ¿sabe quién se está poniendo en primer lugar en su vida? Usted mismo. Porque usted dice, bueno, esto dice Dios y esto pienso yo. Entonces, entre lo que Dios dice y lo que yo digo, prefiero lo que yo digo. ¿Quién se pone en primer lugar? Yo. Esa es idolatría. Esa es rebelión, esa es adivinación. Y todo ese tipo de cosas tienen que ver con cuestiones satánicas. No sé cuántos han ido en México a la ciudad de Catemaco. Los mexicanos algún día han estado en Catemaco. ¿Usted quiere alguna vez ir de vacaciones? Váyase a Catemaco. Catemaco le llaman la ciudad de las brujas. Cuando usted entra, bueno, en ese tiempo, hace muchos años que yo fui, en la entrada de Catemaco hay un rótulo que decía, bienvenido a Catemaco, restaurante Las 7 Brujas. Y cuando usted va entrando, acercándose a la ciudad de Catemaco, ve en los cerros cruces blancas. Y la cruz blanca es un símbolo de la brujería. Cuando llega el 31 de octubre, que es Halloween, a mí me tocó estar en un 31 de octubre. Es impresionante, hermano, impresionante. Tú percibes, tú sientes en la piel la presencia demoníaca. Nosotros estábamos en una iglesia evangélica y de la torre veíamos la nube de humo encima de la ciudad por el incienso que la gente está ofreciendo al diablo. Y los perros toda la noche aullando. Y uno dice, eso es idolatría. No, hermano, también cuando uno decide no obedecer a Dios, Dios dice, eso es idolatría. Pues te estás poniendo tú en el lugar que solamente a mí me corresponde. Entonces Dios espera que seamos obedientes. Ahora, en Efesios capítulo 5, ¿verdad que a ninguno acá nos gusta cuando alguien nos dice tonto? Cuando alguien nos dice cabeza dura o cabeza hueca. A nadie le gusta eso porque siente ofensivo. De hecho, estamos viendo una predicación de un hermano, y a veces las cuestiones de costumbres de los países, pero estaba hablando de México. Y uno percibió el malestar de la gente que estaba en el culto, porque él dijo, es que los mexicanos son bien brutos.
Pero en su cultura, en su país, esa palabra no es ofensiva. ¿Se da cuenta? Pero a veces ese tipo de cosas uno no tiene que decirlas porque a lo mejor para mí no es ofensiva, pero para otra persona sí. Entonces cuando la Biblia habla acá de cómo nosotros vamos a vivir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer las cosas, tenemos que ser, mire, sabios, sabios. Una vez estaba escuchando una predicación, mire, tremendo el mensaje que el hermano estaba dando, pero en un momento empezó a usar palabras que para nosotros como latinos eran, bueno, malas palabras, pues, palabras vulgares. Pero él decía, tan normal porque en su país no son ofensivas. Entonces tú no puedes ser necio y decir, pues que se aguanten, yo hablo así. No, cuando uno tiene que ser sabio, la manera en la que va a hablar. Y Pablo dice, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15, vea lo que dice. Efesios 5, 15. Dice, cuando andamos en nuestra vida diaria tenemos que ser sabios, no necios en nuestra manera de actuar. Efesios 5, 15 dice, miren pues, con cuidado, con diligencia, cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, una persona sin seso, una persona necia, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Dos formas tengo yo de vivir la vida, hermano. O como necio, o como sabio. Yo decido, las decisiones que tomo en mi vida, las cosas que hago en mi vida, muestran, dan evidencia de realmente qué tipo de persona yo soy. Pero a veces nos pasa de que nos autoconvencemos de que las decisiones que estamos tomando son buenas y que las consecuencias que normalmente tienen esas decisiones, en algún momento para mí van a ser buenas. Ahí en el libro de Proverbios se habla de un pasaje, se habla del borracho. Y se habla del borracho que es adúltero. Y dice que el adúltero dice, a mí nunca me van a descubrir lo que estoy haciendo. Entonces dice, es como el hombre que agarra fuego en sus manos, se las pone aquí en las piernas y dice, no me voy a quemar. Así es, dice la persona que piensa que nunca lo van a descubrir. Hay personas que toman decisiones en su vida y piensan, a mí nunca me va a pasar lo mismo que le pasa a otros. A mí siempre van a salir bien las cosas, hermano. Toda decisión tiene consecuencias. Toda decisión tiene un resultado. Y toda decisión en un momento tenemos que pagar el precio por esas decisiones. Cada decisión que tomamos, hermano, tiene que ser primero agradable a Dios. Preguntémonos. Antes de tomar una decisión, digamos, Señor, esto que voy a decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Realmente te agrada a ti? ¿Es que me avergonzaría si la gente supiera lo que estoy haciendo? Tiene que también honrar a Dios. Bueno, nuestra meta como cristianos es darle honra y gloria a Dios, demostrar respeto a Dios. Hermano, yo no puedo decir que respeto a Dios si en mi vida estoy tomando decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que usted me puede decir en esta mañana, mire, yo soy una persona obediente. Y es una cuestión ya muy personal. Yo soy obediente, soy una persona, soy discípulo, pero quiero llevarlo a un pasaje. Porque una de las cosas que significa andar en Cristo o andar viviendo según la voluntad de Dios es estar consciente de quién soy ahora en Cristo. Yo creo, y usted a lo mejor podrá discutir conmigo, pero creo que a veces una de las cosas por las cuales los cristianos hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios es porque no somos cristianos. Porque nos acostumbramos a ir a la iglesia. Nos acostumbramos a hacer todas las cosas que cualquier persona cristiana hace y nos autoconvencemos, como toda la gente nos llama cristiano, decimos, pues ya soy cristiano, ya me llaman cristiano. Entonces, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Hermano, ser cristiano no se trata de ir a la iglesia. Ser cristiano se trata de servir en una iglesia. Ser cristiano se trata de dar dinero a la iglesia. Mucha gente da dinero, hermano, a organismos con fines no lucrativos, gente que ayuda a otras personas. Pero un discípulo es aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que está caminando, dice la Biblia, en el camino angosto y entró por la puerta angosta. Pero mucha gente se autoengaña pensando que porque está en una iglesia y es cristiano.
y el discípulo. Mira lo que dice Jesús, Mateo 7:13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, estar en una iglesia no determina que soy cristiano. Y hay gente cristiana que yo me he encontrado que dice, no, pero hermano, mire, el infierno no existe. Alguien decía que Jesús habló más del infierno que de otra cosa. Porque Dios no quiere que el ser humano pase la eternidad en un lugar así. Hay gente que cuestiona y dice, no, pero si Dios es amor, ¿cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? Hermano, Dios no manda a nadie al infierno. Es la gente que decide voluntariamente irse a ese lugar. Hay gente que dice, no importa el estilo de vida que viva, no importa la orientación sexual que tenga, Dios me ama. Esta semana me mandaron una foto donde estaban un montón de gente con pancartas diciendo, soy cristiano y tengo esta orientación sexual. Entonces tienen que aceptarlos, porque para ellos Dios es amor y no importa lo que la Biblia diga, Dios es amor. Entonces no importa cuando la Biblia dice que el que hace ese tipo de cosas no entrará al reino de los cielos, porque lo importante es que Dios dice que Dios es amor. Entonces nos autoconvencemos de que lo importante es lo que yo creo y no lo que Dios realmente cree. Entonces no se trata, hermano, de ir a una iglesia, no se trata de dar dinero, no se trata de hacer servicios, se trata de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Ahorita en la convención se está discutiendo sobre cómo la iglesia bautista, en este caso nosotros, tenemos que llevar el evangelio, cómo tenemos que tratar a las comunidades que tienen orientación sexual diferente a la que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Es un tema bien delicado. Es claro que Jesús les ama. Y es claro que Jesús detesta el pecado, pero ama al pecador. Pero eso no significa que la persona puede seguir viviendo en su estilo de vida después de decir que cree en Cristo como Señor y Salvador. Pero a veces uno se va a ese extremo. Pero a veces el problema es que nosotros que estamos en la iglesia pensamos que ya somos cristianos por las cosas que hacemos. Y Dios usa por lo menos dos cosas para confrontarnos en el estilo de vida que llevamos diariamente. Uno es la palabra. La palabra nos dice qué estilo de vida Dios quiere que vivamos todos los días, hermano. Porque ¿sabe qué? En el momento que usted y yo nos muramos y lleguemos a la presencia de Dios, se acabó el tiempo. Hace 2 domingos estuve predicando en un funeral. Y pues, había varios de los que estaban allá en Testigos de Jehová. Y claro, yo no sabía, lo supe hasta después. Pero predicando le decía, mire, puede ser que usted no cree en el infierno y tiene el derecho a no creer. Pero imagínese que usted y yo nos morimos y descubrimos al otro lado que no había infierno. ¿Qué pierde usted realmente? Nada, porque no había infierno. Porque hay gente que dice, te mueres y se acabó todo. Hay gente que dice, el infierno está aquí en la tierra. Entonces, si usted se muere con ese tipo de pensamiento, cuando llega al otro lado y no hay nada, usted no perdió nada, pero tampoco yo perdí nada. Pero si usted y yo llegamos al otro lado y descubrimos que lo que la Biblia dice es cierto, y que sea el cielo para los que creyeron en Cristo como Señor Salvador, y que sea un infierno para los que rechazaron a Jesús, usted perdió todo. En ese momento, hermano, no va a valer lo que usted y yo pensamos. En ese momento lo importante va a ser qué dice Dios en su palabra. Usted y yo podemos argumentar, decir lo que querramos y tenemos el derecho de hacerlo, pero nada de eso va a afectar lo que Dios ha determinado en su palabra. O sea que Dios nos da en primer lugar la palabra, Dios nos da el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, para que nos guíe, para que nos ayude a entender la palabra, nos ayude a vivir una vida que Dios quiere realmente que vivamos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estilo de vida quiere usted? ¿Qué estilo de vida quiero yo vivir delante de Dios? ¿Sabe qué? Lo importante no es lo que la gente diga, hermano. Lo importante es lo que Dios dice. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios en cualquiera de los 2 tronos que van a haber, tribunal de Cristo, el tribunal del trono blanco, cualquier trono que sea, en ese momento, hermano,
las excusas, el decir, pero es que a mí el pastor me decía esto, hermano, no va a funcionar. ¿Sabe cuánta gente yo he encontrado en el ministerio que me ha dicho, bueno, pero es que a mí el pastor anterior me enseñó esto, me enseñó que no importa? Me acuerdo de una hermana que me dijo, mire, pero en mi iglesia donde yo iba, en mi país, después del culto, me dice, todos nos íbamos a la discoteca. Ya normal, todos los ancianos, los adultos, no solamente los jóvenes, todos nos íbamos a la discoteca a bailar. Ahora, esa persona no puede cuando llegue a presentarse delante de Dios, a decirle, mire, pero a mí el pastor me enseñó que irse a la discoteca después de la iglesia no era problema. O que usted le diga al Señor, Señor, mira, a mí me dijo el pastor que cuando pecaba, bueno, no era que pecaba, sino que lo que pasa es que la misma enfermedad, la misma inclinación de mi cuerpo me llevaba a hacer ese tipo de cosas, pero, Señor, yo no es que pecaba, simplemente que tú sabes, estaba un poco enfermo y por eso hacía las cosas que hacía. En ese momento yo podría decirle, Señor, mira, yo hacía las cosas porque bueno, yo también tengo mi derecho a opinar. En ese momento, hermano, toda rodilla, dice la Biblia, se va a hablar delante del Señor y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En ese momento no va a haber derecho a decir nada, hermano, en nuestra defensa. Dice la Biblia, para el que cree en Cristo, que hayamos a entregar cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si la obra de cada uno se permanece, va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quema, va a recibir pérdida. Aunque él va a ser salvo. Muchos piensan que en ese momento es cuando los cristianos vamos a llorar en el cielo. Cuando tengamos que alejarnos avergonzados de Jesús y decirle, Señor, toda mi vida desperdicié todo lo que tú me diste. O aquella persona que se encuentra en un momento en el tribunal de Cristo, en el trono blanco. Y el Señor diga, a ver, abra los libros y vean si el nombre de esta persona está escrito en el libro de la vida. Y cuando el ángel diga, Señor, no está, y la persona diga, pero Señor, espérate, mi nombre, yo era miembro de tal iglesia, yo era miembro de la iglesia de Getsemaní, ¿cómo, Señor, me vas a mandar al infierno? ¿Y qué es lo que va a decir Jesús? Nunca les conocí. A lo mejor van a decir, Señor, pero mira, si yo tenía este ministerio en la iglesia, yo fui el pastor de la iglesia, ¿cómo se me vas a mandar al infierno? El Señor va a decir, ¿sabes qué? No te conozco, no sé quién eres. Y en ese momento toda excusa, toda esa proclamación de libertad que tenemos se va a acabar. Pero hoy, este día 8 de marzo, estamos a tiempo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué decisión usted y yo vamos a tomar delante del Señor? ¿Vivir como Dios quiere o vivir como yo quiero? ¿Vivir como la palabra dice o vivir como la gente de afuera dice? Mire, es impresionante el mensaje que el mundo lanza a las iglesias. Ha aparecido un montón de series en la televisión. Usted ve el cristianismo que se presenta, es un cristianismo donde el pastor tiene relaciones sexuales con su cuñada. Y es tan normal. Es tan normal. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La pastora tiene relaciones con una persona que llegó, le gustó y se acuesta con él. Y es tan normal. Porque pensamos que Dios es amor y no importa lo que yo haga, Dios siempre me va a pasar las cosas que esté haciendo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Padre eterno, tu palabra dice que tú quieres que andemos en todos tus caminos. No podemos escoger, Señor, qué cosas vamos a hacer y qué cosas no. Porque o somos tus discípulos o no lo somos. O somos obedientes o desobedientes. O estamos comprometidos o no estamos comprometidos. O somos sabios o somos necios. O somos cristianos o no somos cristianos. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Toque cada vida, Señor. Padre, los que estamos aquí, Señor, hemos escuchado tu palabra. Tú nos has dicho de una manera bien clara, Señor, que no podemos seguir viviendo como hemos estado viviendo hasta ahora. Que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. Que necesitamos reflexionar y tomar decisiones, Señor. El tiempo se está acabando. Padre, cada día que pasa,
Cada día que pasa es un día menos para que tú vuelvas por tu iglesia. Queremos estar listos, Señor. Y cuando sea el momento de que suene la trompeta, estemos listos, Señor, porque tú vienes a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Que podemos estar listos, Señor, y decirte, Señor, aquí estoy. No por mis méritos, sino por la obra que Jesús hizo en la cruz. Y, Señor, va a ser hermoso en ese momento escuchar: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que cuando tú vuelvas por tu iglesia, Señor, estemos en comunión contigo. Pero como no sabemos en qué momento va a ser, ayúdanos a que cada día lo vivamos como si fuera ese día en el cual tú vas a volver. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida en este lugar, Señor. Toca no solamente a los que estamos aquí, Señor, también toca a aquellos que van a ver, Señor, este mensaje después a través de las redes sociales. Que allí, a lo mejor en la intimidad de su casa, tu Espíritu Santo los toque también, Señor. Y los confronte y los llame a una decisión, Señor, de vivir de acuerdo a como tú quieres que vivamos. Nosotros podemos tomar, Señor, nuestras propias decisiones sin tomarte en cuenta a ti. Pero sabemos que las consecuencias siempre, Señor, vamos a tener que enfrentarlas. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta mañana que tú toques cada vida, Señor, que al salir de acá salgamos, Señor, con esa convicción de que hemos hecho un compromiso contigo y que no podemos dar marcha atrás. Amado hermano, ahí donde estás, dile: Señor Dios, yo estoy delante de ti. Y, Señor, en esta mañana reconozco, Señor, que mi vida no siempre ha estado de acuerdo a lo que tu palabra dice. Perdóname por las veces, Señor, que he estado tomando decisiones según mi propia opinión, según lo que yo creo que debe de hacerse. Perdóname porque a veces, en lugar de buscar tu consejo, el consejo de tu palabra, he ido a buscar el consejo de gente que ni siquiera te conoce, o de aquellos que te conocen pero que andan mal, Señor, en sus vidas. Y eso me ha llevado a tomar decisiones que son equivocadas delante de ti. Padre, esto no es una excusa, pero hoy, Señor, quiero pedirte perdón. Y te pido, Señor, que seas tú el que obre en mi vida, Señor, me transformes. Que yo tenga anhelo de estudiar tu palabra, tenga anhelo de pasar tiempo en intimidad contigo orando, tenga anhelo de tener comunión con tu Espíritu Santo, tenga anhelo, Señor, de congregarme, de aprender tu palabra, de esforzarme por vivir para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Amado hermano, ahí donde tú estás, el compromiso con Dios es personal. Dile: Señor, aquí está mi vida. Tómame, Señor, obra en mí. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro
devocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar.